buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Aquí he preparado un pequeño tema para ustedes. Voy a tratar de ser rápido, breve. Son 20 diapositivas. Habla sobre la angustia del cristiano. Está enfocado a la iglesia, pero está enfocado a los hijos de Dios y a la creación de Dios también. Entonces, vamos a hablar sobre la angustia del cristiano. Así lo nombré, así le puse la diapositiva, pero contiene sobre el estrés que se sufre en estos momentos, en estos tiempos de cuarentena, sobre ansiedad también, un poquito de preocupación. Bueno, el tema va englobado en todo. Voy a partir de Isaías 53, 4. Dice así, de la siguiente manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Sí? Es una profecía que se escribe 700 años antes de Cristo. ¿Sí? 700 años antes de Cristo, y se hace realidad pues en el nacimiento de Cristo y luego en el ministerio de Cristo. Él inicia su ministerio a los 30 años y fueron 3 años de ministerio. El tiempo que trabajó en su contexto y el tiempo que trabajó preparando a sus discípulos. Entonces, Isaías profetiza: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Ok? Vemos aquí la palabra es angustiado, ¿sí? Afligido. Entonces vemos cómo lo predice Isaías, lo que él iba a pasar en el tiempo que vivió aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Algo que quede claro para nosotros aquí en Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero. Cuando un corderito va a ser sacrificado, pues prácticamente no hace ruido, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Sí? Entonces son animales prácticamente que se vuelven indefensos, ¿no? A la hora de que van a ser muertos, sacrificados. Entonces así murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es la angustia? Aquí les busqué en el diccionario. Dice: es el estado afectivo que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o una impresión. Suele estar acompañado por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o falta de aire. Angustia, dice, se refiere a angostamiento. En el sentido y uso vulgares se hace equivalente a ansiedad extrema o a miedo. Ok, ¿cómo entra el miedo en nosotros? Pues por la vista, por nuestros sentidos. Podemos oír un trueno, ¿sí? Entonces uno de nuestros sentidos, en el oído, si nos da miedo el trueno, entonces va a reaccionar nuestro cuerpo. Va a haber una reacción química en nuestro cerebro, ¿sí? Si vemos un perro que nos ladra, también vamos a estar escuchando su ladrido, vamos a ver sus gestos del animal y nos puede causar miedo. Entonces nuestros sentidos van a ser
que nos entre el miedo. Entonces por ahí puse la diapositiva. El ojo nos puede, por ejemplo, si en estos momentos hubiera un terremoto, ¿sí? Entonces voy a empezar a sentir la vibración de la tierra y el mover de la casa. Entonces me va a empezar a dar miedo, ¿sí? Estoy viendo, estoy sintiendo y mi cerebro va a reaccionar. Entonces hay una parte ahí que se llama hipotálamo, ¿sí? Va a empezar a arrojar químicos. Uno de ellos, la composición se llama cortisol, ¿sí? Entonces nuestros sentidos van a hacer que tengamos alteraciones cerebrales y en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, la RAI, ¿sí?, dice que angustia es aflicción, congoja, ansiedad, temor, opresión. Dice temor opresivo sin causa precisa. Miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Por ahí les puse una foto, ¿sí? Cuando yo la bajé. Quizás ahorita usted en este momento mira esa foto, si ya ha visto la película Exorcista o si la vio en su niñez. Yo la vi en mi niñez y entonces pero cuando la bajé ciertamente me impresionó, ¿no? Ahorita ya no, porque ya la miré varias veces al estar preparando la diapositiva. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros ojos miran y empieza el miedo, ¿sí? Si estás en el cine, estás viendo la película, estás con tu familia, ves la película Exorcista y de repente entra el sonido, el fondo de la película y no sé, un sonido raro, ¿no? Un chillido de puertas y entonces reacciona el cuerpo, reacciona. ¿Por qué? Porque está sintiendo miedo. Entonces cuando empieza la angustia, ok, ya usted vio la película, o a veces los niños o usted mismo quizás la fue a ver con sus vecinos y tiene que desplazarse si su casa está lejos, si está oscuro, y entonces probablemente en su mente ya lleva las imágenes y de repente pasa un perro corriendo o pasa un animal y entonces empieza el cerebro a trabajar, empieza a tener angustia. Entonces bueno, dice que el cerebro trabaja de la siguiente manera. Aquí hay una diapositiva, un slider que dice teoría del cerebro triple, o algunos dicen el triuno, el cerebro triuno, ¿sí? ¿Cómo se compone? La parte de abajo que se forma primero se le llama reptiliano, ¿sí? Entonces maneja nuestros comportamientos instintivos o automáticos. Produce hambre, sed, sueño y el sexo. Esa parte se encarga de que nosotros tengamos hambre, sed, sueño y sexo, ¿no? Entonces el límbico es la segunda capa. Esta maneja nuestras emociones, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco, ¿sí? Es la segunda capa que se forma, y en la última capa que se desarrolla es el cerebro más nuevo. Dice el último que se forma es la corteza cerebral o sustancia gris. Maneja nuestra parte lógica, decide si nos conviene hacer una cosa o otra. Entonces es el neocórtex. Y la OMS dice que el estrés, su definición dice, es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción, ¿sí? Consecuencias: ¿cómo podemos conocer nuestro estrés? Físicamente vamos a darnos cuenta que hay un dolor puede haber un dolor de cabeza, puede haber fiebre, problemas gástricos, falta de sueño, hemorragias, también puede producir hemorragias, mucho cuidado, ¿sí? Y emocionalmente podemos llegar a experimentar estrés crónico, depresión, angustia, ansiedad, ¿sí? ¿Cuáles son aquí hay unos componentes que se activan a la hora que empezamos a sentir estrés? Es la amígdala, ¿sí? Ella es la encargada de
la palabra que puedo usar es la encargada que genera cortisol, ¿sí? En medio del estrés. Entonces empieza a mandar cortisol y es la parte también que se encarga de ordenar a la médula que empiece a generar glóbulos blancos. Los glóbulos blancos nos sirven para ayudarnos en nuestra inmunidad, pero el problema es cuando ya empieza el estrés crónico, esos glóbulos blancos se vuelven peligrosos. ¿Por qué? Porque empieza a haber inflamación en nuestras arterias, puede provocarnos un infarto o un problema cardíaco, ¿sí? Entonces, el otro, la amígdala trabaja, también tenemos el hipotálamo, ¿sí? Ella se encarga de que se genere hambre en el organismo, se encarga también de la presión sanguínea, ¿sí? Entonces, toda esta parte empieza a trabajar, lo que es la amígdala, el hipotálamo, ¿sí? Entonces, en momentos de estrés, si entramos en angustia ya o en un estrés crónico, los que viven en poblaciones pequeñas o allá los que se quedaron con la tradición prehispánica, yo he visto que ellos, hay personas que cuando se asustan, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos asusta un perro, ¿sí? Si el perro quizás nos llegó a morder, ¿sí? Estábamos en un lugar y nos llegó a morder y el perro hizo gestos feos, nos lastimó, pero entonces al año, 2 años vemos otro perro, quizás cerca del mismo lugar, y ya nos va a dar miedo los ladridos del perro. Entonces, ¿dónde se quedó esa información? Se quedó en la amígdala. Ella trabaja es una parte ahí de la memoria, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hacen los nativos, los indígenas? Yo, por ejemplo, soy mije y yo he visto a la gente allá, a los mijes, que, por ejemplo, ellos no hay consultorios médicos, no hay clínicas, no hay servicios de salud en esos lugares remotos. Y ellos, para liberar el problema emocional, ¿sí? Para que ya no sientan susto, entonces ellos recurren, le dicen a ramear, ¿no? Agarran al curandor, el doctor del pueblo, el curandero del pueblo, agarra un montón de ramas y lo lleva allá donde lo asustó el perro y le empieza a pegar, ¿sí? Con las ramas y le pega a la tierra. Entonces, pero está haciendo una liberación ahí en la amígdala, ¿sí? Entonces hay personas también que agarran agua en su boca y les dan ¿cómo diré? Como que escupen el agua, o sea, ponen agua en su boca y le soplan agua, como que los rocían su cuerpo, pero está liberando esa emoción acá, ¿sí? Entonces, yo he visto algunas personas que hacen terapeutas en las ciudades, entonces, ¿qué hacen? Cuando la gente tiene problemas emocionales, hacen que escriba, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué será? Si se da cuenta, primero hacen una serie de estudios, pero entonces hacen que escriba qué le ha afectado en una relación, por ejemplo, de pareja, en un divorcio. Bueno, entonces, por ejemplo, en cuestión, a veces la gente le dificulta, ¿sí? Quizás perdonarse o perdonar a alguien, entonces se le hace escribir y entonces después se quema ese escrito, él está viendo que se está quemando, también es una sanidad ahí emocional dentro de la amígdala, ¿sí? Entonces ahorita hay muchos problemas, nuestros médicos, estamos orando por nuestro personal de servicio de salud, es el ejército que está enfrente combatiendo lo que es el coronavirus, pero prácticamente algunos están entrando en angustia, en
estrés crónico y en ansiedad. Y entonces una de las recomendaciones que cuando entramos en esta etapa, se recomienda escribir más o menos unos 8 minutos. En el video anterior, como en los días de Noé se llama, búsquelo en el canal, ahí también hago unas recomendaciones. Entonces puede usted escribir unos 8 minutos, puede usted llevar un diario de las cosas buenas que pasaron, ¿sí? Si hubo, no sé, si usted es médico y vio que se murió Florifundio Pérez, Petronila Vázquez, entonces usted puede escribir, bueno, hice mi trabajo, se hizo lo que se pudo, Dios estuvo conmigo. Bueno, puede escribir y puede quemarlo para que su emoción vaya liberándose, sanando, ¿sí? Entonces hay que seguir, no lo de ayer fue ayer, lo de hoy será hoy, lo de mañana será mañana. Hay que vivir el presente, ¿sí? Libérese de miedo, consulte a terapeutas. Yo no sé mucho de esos casos, ¿sí? Lo que alcanzo a entender por la palabra, eso le comparto yo. Entonces, vemos pues cómo trabaja, ¿no? Esa área del cerebro. Dice, ahí está cuando es un estrés crónico, ¿qué podemos sentir? Problemas de sueño, una nutrición inadecuada, o comemos demasiado o no comemos. Hay un desbalance, una angustia emocional, ¿sí? Dice, incrementan los glucocorticoides, disminuye la regulación del cortisol. Tenemos problemas de atención, no podemos estudiar bien. Cuidado, están haciendo los maestros todos los esfuerzos para ayudar a nuestros hijos que no perdieran el ciclo escolar, pero estemos pendientes de nuestros hijos, cuáles son los cambios en su organismo. Pueden quizás hasta se estén haciendo en su ropa, o sea, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el problema los nuevos problemas que estamos viendo dentro de nuestra familia? Entonces hay problemas de atención, hay problemas de percepción, la memoria a corto plazo falla, el aprendizaje, hay problemas de aprendizaje, hay dificultad para encontrar palabras, cambios celulares, dicen, en el hipocampo. Ahorita más adelante vemos la foto del hipocampo. Es esta parte, ¿sí? Dicen algunos estudiosos de la materia que en tiempo de crisis, en tiempo como la que estamos viviendo, el hipocampo tiende a reducirse, ¿sí? En tiempo normal, cuando estamos sanos, ella trae un tamaño normal, pero en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, de ansiedad, de estrés crónica, entonces se reduce esa parte del hipocampo, ¿sí? Ahí leemos, dice, hipocampo, su función es la de mediar en la generación y la recuperación de recuerdos, en conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. Presenta muerte de neuronas en el hipocampo, se le llama neurotoxicidad. Los esteroides relacionados con el estrés reducen la actividad de algunas neuronas del hipocampo. Entonces decíamos que cuando vemos, ¿sí? Cuando estamos viendo, percibimos, y entonces empieza nuestro cuerpo, el hipotálamo a mandar cortisol, y entonces todo cambia. ¿Qué ejemplo podemos poner? Ya vimos la del Exorcista, película de Chucky, la película de Chucky, Exorcista, también les dije del temblor. Bueno, cualquier cosa que vemos y produce estrés y produce angustia, nos lleva a angustia. Ahorita estamos viendo en las noticias muchas muertes, muchas advertencias, y eso puede producir angustia, ¿sí? Evite noticias, evite redes sociales, ¿sí? Evite varias cosas para que no pueda entrar en un estrés crónico. Eso le ayudará, ¿sí? Entonces, bueno, también, ¿qué más? A veces en la noche caminamos en un parque, estamos solos,
caminando y de repente sentimos como que alguien nos sigue y al final cuando sale la luz vemos que hay un perro siguiéndonos, ¿no? Pero de antemano ya sentimos miedo, pensamos varias cosas y perdemos fuerzas en las piernas, hasta nos doblegamos, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es situación ya de angustia. Ok, dice en Lucas 22:44, está hablando de Jesús, pero como estaba angustiado, dice, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. También los discípulos tenían problema, ¿sí? Ya traían ahí un agotamiento, traían un estrés que también se pusieron a dormir, ¿sí? Entonces, pero Jesús dice que empezó, su sudor era como gotas de sangre que caían. La angustia, eso lo le provocó a Jesús. Si al Hijo de Dios le provocó eso, cuanto más nosotros, ¿sí? Entonces, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Que Jesús murió en la cruz. En el tiempo de su muerte, o cuando veía a él su muerte cercano, entonces él se angustió. Entonces, pero seguir a Cristo es ir a la cruz y es ir amando a la cruz. ¿Sí me explico? Dice, amen a sus enemigos. ¿Sí? No sabemos qué situaciones más vienen, pero usted y yo debemos hacer reinar el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Jesús? Tome su cruz cada día y sígame. Vamos imitando a Cristo, vamos esforzándonos, pero conscientes, conociendo nuestro cerebro, conociendo nuestro organismo y conociendo los tiempos de Dios y conocer lo que está pasando. Romanos 8:35, San Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Dice, San Pablo les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, ¿sí? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Vemos pues que San Pablo dice que vamos a tener tribulación, vamos a sufrir angustias y vamos a ser llevados como ovejas al matadero. Cristo llevó su cruz y nosotros también debemos de llevar nuestra cruz. Cristo fue como oveja al matadero, a la cruz, no abrió su boca. Entonces San Pablo en la diapositiva dice que somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:35 y Cristo profetizado en Isaías 53, ¿sí? Donde iniciamos. Entonces, angustia dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Entonces, démonos cuenta dónde estamos caminando. Ahora, ¿qué ayuda al hombre a quitar su estrés? Aquí van unos tips que nos pueden servir. Dice, al varón le ayuda a estar al lado de su esposa. Él se siente seguro al lado de su esposa. Va y trabaja y quizás trabaja en una maquiladora y ven que su compañero falleció o se enteró de que alguien de los conocidos falleció, ¿sí? Entonces llega a su casa, él se siente seguro al lado de su esposa, su familia, ¿sí? Le ayuda al varón los abrazos de su esposa, piojitos, la relación conyugal, etc. A la mujer, ¿qué le ayuda a la mujer? A ella le ayuda a platicar mucho con otras mujeres, sea su madre, sea su hija o amigas, ¿sí? El hombre debe tolerar a su esposa al hablar. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos cuando nuestras mujeres platican mucho, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice? Si no lo hace, si no toleramos, ellas pueden entrar en estrés o depresión al lado de su esposo. Ellas hablan de 22,000 a 32,000 palabras al día. Así que cuando esté en una llamada con la suegra, usted, varón, no se enoje con su esposa. Déjela que hable. Eso le va a ayudar. Deje que se comunique con sus amigas, ¿sí? Entonces, ellas hablan de 22,000 a 32,000 palabras, dicen unos estudiosos. Y el hombre solo alcanza a hablar hasta 15,000 palabras, ¿sí? Entonces, dice que sonreír nos ayuda mucho. Sonreír es bueno. Los niños sonríen de 60 a 80 veces al día, ¿sí? Si ve a su hijo estresado, hay que hacerlo sonreír. Cuénteles cuento, juegue con ellos, ¿sí? Deles una atención. Los adultos sonríen 40 veces al día. Los adultos, ¿sí? Y los adultos mayores de 75 años sonríen 15 veces al día. Entonces, si tenemos adultos mayores, hay que hacerlos sonreír. Eso les va a ayudar a desestresarse, a que el cortisol empiece a bajar en el cuerpo. Se recomienda ver películas o programas de TV que te hagan reír. Hay que hacer ejercicio, es bueno. Hay que tomar agua, hay que mantenerse hidratado. ¿Para qué? Al tomar agua, el índice de cortisol empieza a bajar en el cuerpo. Hay que dormir bien, hay que expresar cariño a los demás. Esto ayuda a bajar el nivel del cortisol y se liberan en el cerebro hormonas del placer y del amor, como la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Ok, hay promesas para el Hijo de Dios. Hay promesas para ti que me estás viendo, ¿sí? Porque Dios te ama, ¿sí? Para ti que estás viendo ese tema y quizás nunca pudiste acercarte a una iglesia, nunca entendiste a los cristianos, ¿sí? Pues prácticamente todo lo que nosotros hemos estudiado en la iglesia es precisamente esto. Y más adelante traigo unas diapositivas que te van a sorprender. Espero desenvolver bien la explicación, espero ampliar bien el conocimiento que traigo. Entonces, nuestra promesa para nosotros está en Salmos 91. ¿Sí? Vendrán plagas, terrores nocturnos, dice Mahatí, no llegarán, ¿sí? Pero aquí voy a centrarme en el 91:14, donde dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice Dios. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, ¿sí? Entonces vas caminando. Si vas caminando en un parque, estás angustiado, ¿sí? Y está oscuro, pero Dios está ahí, ¿sí? Hoy tuviste miedo, ok, hay que descansar, hay que dormir, ¿sí? Si tuviste miedo, escribe unas 8 minutos, ¿sí? Y hay que seguir adelante. Hay que dormir bien. El salmista dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, ¿sí? Hoy estás angustiado, Dios está ahí contigo. En este momento Dios está con nosotros y Dios quiere que nos conozcamos, ¿sí? Y que sigamos adelante, ¿sí? Entonces, me invocará y yo le responderé. Cuando Jesús estaba angustiado, se puso a orar, ¿sí? ¿Te sientes angustiado? Hay que platicar con Dios. ¿Y cómo? Como que si platicaras con tu esposa, ¿sí? Es un amigo, como si platicaras con tu amigo. Señor, ayúdame, ¿sí? Fortaléceme. Y si necesitas quizás que te mande un texto de oraciones, cómo poder orar, ¿sí? Escríbeme ahí en la página, ¿no? Entonces, bueno,
aquí el Salmo 91, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Son promesas para ti y para mí. Ok, debemos, dijo Jesús, ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Todo el mundo tiene miedo. La vez pasada me encontré a un policía, me paró y venía yo de un centro comercial y prácticamente llegó, me siguió, y quería hacer la revisión, pero luego me dice, ¿usted giró por el lado izquierdo? Le digo, no, yo giré por el lado derecho, doblé por el lado derecho. ¿Sí? Y él estaba ahí, yo dije, y yo me calmé. ¿Sabe cuál es uno de los secretos que yo he aprendido en la Biblia? ¿Sí? Es Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. Dice que produce amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Y entonces, cuando veo a un policía estresado y que se acerca, y aunque me grite, los que han trabajado conmigo saben cómo me comporto. Entonces en ese momento yo digo, está el Espíritu Santo, ¿sí? Reaccionando, haciéndolo yo, o le doy su lugar al Espíritu Santo, o le doy lugar al hombre natural, al hombre carnal. Entonces, yo cuando el policía platicó conmigo, alterado y todo, al final, cuando se fue, yo le dije, oye, quiero darte la mano, ¿me dejas darte la mano? Sí, dice, Dios te bendiga. Y él se fue en paz y yo me vine en paz. Y dormí como en paz, no me estresé. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros, yo quise preparar este tema para ayudarnos. Así como Jesús dijo, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero por ejemplo las palomas cuando andan en manada, o los pájaros cuando andan en manada, por aquí tomé una foto, creo que allá por un parque en el Niágara, me llamó la atención esos animalitos, ¿sí? Entonces vi como se levantó uno, algo le asustó, pero todos empiezan a volar. ¿Sabe? Sus neuronas espejos, ¿sí? Protegen a la manada, y nosotros también. Yo por eso quise dedicarte este día a preparar el tema. ¿Por qué? Porque así como Dios me ama, ¿sí? También Dios te ama a ti y tengo que hacer lo que me corresponde. Ok, le llaman sinergismo, sinergia le llaman los que saben, los que estudian, que es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. ¿Sí? Aristóteles decía, el todo es más que la suma de sus partes. Hay gente que dice 1 más 1 es 2, pero otros dicen 1 más 1 es 3. ¿Sí? Entonces, por aquí puse una foto, quise compartirles esa foto. ¿Por qué? Yo me tomé esta foto allá en la Sierra de Chihuahua, y entonces la persona que iba conmigo, ¿sí? yo había ido a instalar un cajero automático, y entonces la persona que iba conmigo, quizás en la foto él ve a William, ¿sí? Entonces dice, no, pues es el ingeniero, ¿sí? Pero hay otras personas que pueden ver mi foto y ver la corbata y de repente me dicen, Pastor William, ¿sí? Bueno, no digo nada, ¿sí? No digo nada y o me ve con la corbata. Pero si mi esposa mira la foto, mi esposa puede estar viendo a su príncipe azul, ¿sí? Entonces, cada quien va a ver de manera diferente, ¿sí? Yo miro eso, a mí me agradan las montañas, me agradan los paisajes, ¿sí? Pero por ejemplo, si aquí hay una persona que quizás compró un terreno porque se enteró de que hicieron estudios y hay mucho petróleo por este lado, ¿sí?
Y entonces esa persona puede estar viendo sus mantos petrolíferos. Y si una persona quizás compró cartografías o está estudiando esta área del cerro, puede decir, no, pues ahí tengo, ¿qué será? Tengo una mina de oro. Es un ejemplo, ¿sí? Y otros dirán, oye Willy, pero por acá yo tengo un jardín, ¿sí? Con plantas hermosas, ¿sí? Entonces todo esto, si todo lo vemos, todo en sí son un montón de cosas y cada quien va a ver diferente, ¿sí? Este es tiempo de reflexionar, es tiempo de ayudarnos como seres humanos, ¿sí? Yo por acá tengo mi vasito de agua. Usted ve una porcelana. Por ahí una vez escuché, o no recuerdo dónde leí, o si un reportaje en la televisión, a un joven que sus hermanos vivían en Estados Unidos. Entonces el joven de Centroamérica se le falleció a su papá, y entonces las cenizas de su padre, el joven mandó a hacer vasitos de porcelana, floreros, y envió por paquetería algo de su padre, la ceniza, ¿sí? En forma de porcelana a sus hermanos, ¿sí? Para que tuvieran un recuerdo. Mira, yo puedo tener un vaso y usted dice, no, pues ese sirve para o ver en la alacena de aquellos muchachos, ver el florero, y yo ni sabría que es la ceniza de su padre, ¿sí? Entonces no todos miramos igual, hay que usar el sinergismo, ¿sí? Jesús dijo, mira pues cómo oís, mira cómo oyes, ¿sí? Porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. En la Biblia también se habla de sinergismo teológico, ¿sí? Entonces hay unos teólogos que lo manejan. San Pablo habla en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, le dice a la iglesia que estaba ahí en la ciudad de Corinto. Edificio de Dios, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Entonces él les habló de Cristo y otros van ayudando. Es como usted me puede estar viendo en otra ciudad, pero si tiene la oportunidad de acercarse a una iglesia cristiana, le estamos hablando de Cristo. Cristo es el fundamento, la base del edificio. Y después dice, van construyendo los demás, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces en el sinergismo teológico creemos que participa Dios y participa el hombre en su salvación. Dios quiere salvar al mundo. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que venga al arrepentimiento. Entonces, Dios te quiere salvar, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere sanar. No tengamos miedo, pidámosle a Dios que nos auxilie. Entonces, se aplica el sinergismo teológico, ¿sí? Una parte lo hace el Espíritu Santo, una parte lo hace el hombre. San Pablo hacía una parte el Espíritu Santo, y una parte la persona que empieza a creer en Dios. Antes era ateo, pero ahora cree en Dios. El Espíritu Santo hizo su parte, el pecador hizo su parte y el predicador hizo su parte, ¿sí? Le llamamos gracia anticipada, gracia previniente, ¿sí? Entonces, Dios se anticipa. Cuando un hombre o una mujer se quiere suicidar, a veces está solo en el parque, hay testimonios donde dice, oye, yo me quería suicidar, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? No, porque me senté en el parque y empezó a correr un viento suave, empecé a observar al pajarito que volaba a mi alrededor y que cantaba bonito, y eso me ayudó, pero era Dios que estaba obrando. Hay un pasaje en Hechos 8, usted lo puede leer ahí en Hechos 8,
no recuerdo bien si del 17 al 38, 39, ¿sí? Donde participa un ministro de finanzas de Etiopía, ¿sí? Ministro de finanzas de Etiopía llegó a adorar a Jerusalén y luego regresa, ¿sí? En su carruaje, y un ángel le fue a decir, fíjense, ahí participó un ángel, participó el ministro de finanzas, participó el Espíritu Santo dice que le dijo a Felipe, el ángel primero le dijo que fuera a tal calle, ¿sí? Una avenida que iba rumbo a Gaza, de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Y entonces el ángel va y le habla a Felipe. Él va, obedece al ángel y va rumbo a la avenida del desierto. Entonces allá en el desierto el Espíritu Santo le habla a Felipe que se acerque al carruaje, porque el ministro de Finanzas de Etiopía iba leyendo lo que iniciamos ahorita leyendo, Isaías 53, ¿sí? Y entonces, ¿qué iba a hacer Felipe? Explicarle lo que estaba leyendo él, porque no entendía. Si usted lee la Biblia solo, probablemente no pueda entender, pero estamos nosotros para ayudarles a entender lo que sabemos. Entonces, vemos pues ahí cómo es que se aplica lo que es el sinergismo teológico. Quise hablarles un poquito de 5G, ya se me hizo tarde, voy a apurarme, ¿sí? El 5G, mucha gente, yo soy ingeniero en sistemas, ¿sí? Y por ahí me llama la atención cómo se está manejando esta nota. Mucha gente también como que tiene cierto temor, ¿sí? Pero bueno, voy a explicarles rápidamente. Aquí me tomé una foto, si se fija, la misma camisa, ¿sí? En una zona, creo, allá del estado de Nueva York, ¿sí? Entonces ve usted el árbol y ve un árbol acá, ¿sí? Con antenas, ¿sí? Se instalan como cactus, ¿sí? Entonces allí, para que no se mire mal entre la naturaleza, lo que es la flora y la fauna, ¿sí? Pero entonces cuando inició esto, cuando yo empecé a estudiar sistemas, nos enseñaron el 1G, el 2G, el 3G, 4G, 5G, ¿sí? Y próximamente están proyectando, ahí los japoneses están trabajando para el sexto G, ¿sí? 6G. Entonces el 1G, los que compramos en ese tiempo en el Esmar con 100 pesos de mandado, nos regalaban un Motorola, un cacahuatito le llamábamos, ¿sí? Ese era nada más para 1G, hacíamos llamadas. Es más, después salieron otras que ya aplicaban el 2G, y ese ya podías textear cuando era Navidad, 10 de mayo, texteábamos a nuestras familias, ¿sí? También hubo un aparato que se llamaba Viper, que era para textos nada más, ¿sí? Lo cargábamos ahí un pequeñito al lado del cinturón, en la cintura. Entonces el 3G ya nos empieza a meter en línea, ya se puede digitalizar con el 3G, con el 4G es donde vamos ahora, ¿sí? Es lo que estamos usando ahora. Yo estoy grabando, recibo señal de internet, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Entonces, acá esta trabaja de 4G de 3 kHz a 6 GHz, ¿sí? Podemos recibir señal de televisión, de celulares, nos enlazamos con repetidores, lo usamos con lo que es el módem del wifi, el inalámbrico. Entonces, bueno, pero se está trabajando sobre el 5G, es para que tengamos más señal. Entonces no pasa nada, ¿sí? Vamos a tener más comunicación, ¿sí? El ancho de banda va a ser a 300 GHz, ¿sí? Vemos acá unas crestas. Solamente lo que hacen esas antenas es, por ejemplo, usted me está viendo vía internet, ¿sí? Y usted accesa al YouTube, usted accesa a la red. Entonces usted accesa a la red y
Lo único que hacen las antenas es mandar ceros y unos. ¿Sí? En la cresta baja está apagada la lucecita, ¿sí? Y en la cresta alta se prende la luz. Es el 1, es el sistema binario, son señales de luz. Se apaga y se prende, se apaga y se prende, son las señales que llegan hasta nosotros. ¿Qué va a hacer pues la 5G? Vamos a tener más ancho de banda, nos va a ayudar a lo que llega a nuestro cerebro, son señales de luz, ¿sí? Lo que vemos en internet, en las pantallas, son señales de pulsaciones, ¿sí? Entonces, ahora el 10 de mayo compartimos fotos con nuestra familia y nos reímos, les ponemos me gusta, les ponemos los likes ahí, ahora hay otra carita que me importa, ¿sí? Pero son señales de luz que las películas que usted mira con su familia vía web, vía internet, son señales, son pulsaciones que llegan, ¿sí? El nombre que usted escribe, no, si usted le pone ahí, busca el nombre de una película, cualquier película, usted teclea, no se escriben las letras, no piense que no, son señales de luz, son binarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a comprar vamos a pedir, por ejemplo, comida en Uber Eats, ¿no? Entonces, ¿qué mandamos? Señales de luz, ¿sí? Y nos regresan, ¿qué? Algo material desde allá del restaurante donde lo pedimos, ¿sí? Entonces, todo esto, telefonía, hospitales, atención médica en línea, eso va a llegar por el 5G, pero no hay por qué preocuparse, son señales de luz, tienen una ancha banda. ¿Cómo trabajaba el 4G? El 4G trabajaba como en un juego de futbolitos, ¿no? O cómo trabaja, ¿sí? En un juego de futbolitos hay dos personas y se usa una pelotita, entonces ellos le pegan, ¿sí? Se responde y más o menos así trabaja el 4G, ¿no? Hay señal, ¿sí? Pero entonces se vuelve lenta, solo son dos jugadores. Y el 5G, más o menos, ¿cómo se va la aplicación? Bueno, como un juego de billar, acá la joven si le pega a esta bola, ella puede pegarle a 3 al mismo tiempo y lograr su objetivo, ¿no? Aquí vemos varias bolitas y se pueden hacer varias anotaciones, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. El 5G va a ser más rápido, ¿sí? Y vamos a tener mejor comunicación. Mateo 10:26. Jesús dijo, no le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno, ¿sí? Si hay gente mala, pues va a tener un lugar, el infierno. Pero usted que me escucha, Dios lo va a guardar. No le tengan miedo, dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo. Mateo 10:28. Salmo 112:1 dice, feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Puedes visitar la página, mira el video anterior, ¿sí? Y retroaliméntate más. Dios te bendiga. Hasta luego.